La lluvia no solo caía, parecía una ráfaga de vidrio helado cortando la oscuridad de la medianoche en las Catskills. Los dedos de Leora, entumecidos y resbaladizos por la sangre arterial tibia, se aferraban al cuello de un traje hecho a medida de $3,000. Arrastraba al heredero sangrante del sindicato más temido del noreste a través del lodo asfixiante. Cada violento estruendo de un trueno ocultaba el sonido de su respiración agitada y superficial. Si lo dejaba en el lodo, moriría antes de que amainara la tormenta. Si lo salvaba, su vida tranquila e invisible como empleada doméstica terminaría, con sangre en su uniforme y un príncipe de la mafia moribundo en sus brazos. No había vuelta atrás. La finca Blackwood fue diseñada para ser una fortaleza disfrazada de refugio de lujo. Ubicada en lo profundo de las boscosas montañas del norte del estado de Nueva York, pertenecía a la familia Moretti, un nombre susurrado con una mezcla de reverencia y terror absoluto en los círculos clandestinos de la costa este. A Leora Higgins no le importaban los susurros, le importaban los $22 por hora que ganaba fregando mármol italiano importado y desempolvando candelabros del siglo XIX. Le importaba la creciente pila de facturas médicas que se acumulaban en la encimera de su cocina. Allá en su pequeño apartamento de Albany, esperando para ahogarla a ella y a su hermana menor, Sophie. Eran las 11:42 de la noche. La tormenta del noreste había golpeado las montañas 2 horas antes. Una tempestad brutal de lluvia torrencial y vientos aulladores que arrancaban ramas de los pinos centenarios y las azotaban contra las ventanas de vidrio reforzado de la finca. La ama de llaves principal, la señora Gable, había despedido al resto del personal antes de que las carreteras se volvieran intransitables. Leora, que necesitaba las horas extras, se había ofrecido a quedarse para cerrar el ala oeste. La finca estaba en completo silencio, a excepción de la furiosa tormenta de afuera. Leora estaba de rodillas en el gran vestíbulo, puliendo una marca de roce rebelde en el suelo de mármol ajedrezado, cuando las pesadas puertas de roble de la entrada implosionaron. El sonido fue ensordecedor, un violento estruendo de madera astillada y cerraduras de hierro destrozadas que resonó como un cañonazo por el cavernoso salón. El viento chilló al entrar en el vestíbulo, trayendo consigo un torrente de lluvia helada y hojas secas. Leora retrocedió a toda prisa, con el corazón golpeándole las costillas y la respiración contenida en la garganta. De pie en el umbral, recortado por un destello cegador de un relámpago, había un hombre. No caminaba. Se tambaleó hacia adelante, como una marioneta rota con los hilos cortados. Dio 2 pasos agónicos hacia el vestíbulo antes de que sus rodillas cedieran. Se desplomó sobre el mármol impecable con un golpe seco y repugnante. Un charco oscuro y viscoso comenzó a extenderse inmediatamente debajo de él, marcado y aterrador contra la piedra blanca. Leora se quedó helada. El trapo de pulir se le resbaló de los dedos temblorosos. Su instinto le gritaba que corriera, que se escondiera en las habitaciones de los sirvientes y cerrara la pesada puerta de acero. Esta era la finca de los Moretti. La violencia estaba incrustada en los cimientos mismos de la casa, aunque ella hubiera pasado los últimos 8 meses fingiendo que no era así. Pero mientras miraba la figura en el suelo, un gemido bajo y agonizante escapó de sus labios. Se obligó a moverse, arrastrándose por el suelo hasta arrodillarse a su lado. Era Leo Moretti. Solo lo había visto 2 veces de pasada. Un hombre imponente y muy apuesto, con ojos oscuros, fríos y calculadores, y un aura de autoridad arrogante. Ahora, el heredero del imperio Moretti estaba irreconocible. Su traje de color carbón, hecho a medida, estaba destrozado, empapado de agua de lluvia y sangre. Su rostro estaba pálido como un fantasma, con el pelo oscuro pegado a la frente. 2 heridas de bala pintaban su cuerpo, una en la parte alta de su hombro izquierdo, que atravesaba limpiamente el músculo, y otra mucho más aterradora en la parte inferior derecha de su abdomen, que pulsaba con chorros oscuros y rítmicos de sangre. «Señor Moretti», jadeó Leora, con las manos suspendidas inútilmente sobre su cuerpo destrozado. Sus ojos se abrieron con un aleteo,
vidriosos y desenfocados. La agarró de la muñeca con una fuerza sorprendentemente grande, sus dedos dejando manchas de sangre en la pálida piel de ella. Rompieron la puerta, dijo con voz ahogada, mientras la sangre burbujeaba en la comisura de sus labios. Samuel nos vendió. Están subiendo la montaña. La sangre de Leora se heló. Samuel Reed era el jefe de seguridad de la finca Blackwood. Si él estaba orquestando esto, todo el perímetro estaba comprometido. No vendrían guardias a salvarlos. La policía local estaba a 50 millas de distancia y, de todos modos, era propiedad de los Moretti. Estaban completa y absolutamente solos. «Tengo que llamar a una ambulancia», dijo Leora, con la voz temblorosa mientras alcanzaba la radio que llevaba enganchada en el delantal. La mano de Leo se disparó, golpeando la radio y haciéndola caer. Resonó al chocar contra el mármol. «¡No!», sisió él, sus ojos ardiendo de repente con una intensidad salvaje. «Ni policías, ni radios. Están monitoreando las frecuencias. Si llamas, localizarán mi posición. Terminarán el trabajo». «¡Te estás desangrando!», gritó Leora por encima del sonido del viento que entraba por las puertas abiertas. «Escúchame», ordenó Leo, su voz bajando a un susurro áspero y desesperado. «Si me encuentran en esta casa, me matarán, y te matarán a ti por haberles visto la cara. Tenemos que irnos». «¿Irnos con esto?». Leora gesticuló frenéticamente hacia la tormenta apocalíptica que rugía afuera. «Ni siquiera puedes ponerte de pie». «La vieja cabaña del jardinero», murmuró Leo, con los párpados caídos. «A media milla al norte, a través del bosque, por los viejos senderos de caza. No saben de ella. Llévame allí». Se desmayó, su cabeza cayendo pesadamente contra el suelo. Leora lo miró fijamente. Podía correr. Conocía los túneles de servicio bajo la finca. Podía escabullirse en la noche, encontrar su oxidado Honda Civic, escondido en el garaje inferior del personal, y arriesgarse en las carreteras inundadas de la montaña. No le debía nada a este hombre. Su familia traficaba con sangre y sombras. Ellos mismos se habían buscado esta violencia. Pero al mirar su rostro pálido y sin vida, pensó en Sophie. Pensó en la impotencia de ver a alguien a quien amas desvanecerse en una cama de hospital estéril mientras el mundo seguía girando. No podía dejar que masacraran a un hombre en el suelo que acababa de pasar una hora puliendo. «Maldita sea», susurró Leora. Agarró el cuello de la chaqueta de su traje destrozado y tiró con fuerza. Sacar a Leo Moretti de la casa fue una clase magistral de agonía. Medía fácilmente casi 1,90 m y estaba construido como un boxeador de peso mediano. Puro músculo denso, un peso muerto. Leora, que apenas medía 1,60 m, sintió que su columna protestaba mientras lo arrastraba fuera de las puertas destrozadas y hacia los dientes de la tormenta. En el momento en que cruzaron el umbral, los elementos los asaltaron. La lluvia era como agujas de hielo contra su cara, cegándola. El lodo de los cuidados jardines se tragó al instante sus baratos zapatos de trabajo antideslizantes. Cada paso era una negociación con la gravedad. Le había pasado el brazo derecho ileso por encima del hombro, actuando como una muleta humana, medio llevándolo, medio arrastrándolo hacia la densa e imponente línea de árboles del bosque de Catskill. «¡Despierta!», le gritó por encima del rugido del viento, sacudiéndolo bruscamente. «Necesito que camines, no puedo cargarte». Leo gimió, sus botas arrastrándose por el espeso fango. Forzó los ojos para abrirlos, entrecerrándolos contra el diluvio. El impacto de la lluvia helada pareció traer una oleada momentánea de adrenalina a su sistema. Se apoyó pesadamente en ella, su aliento caliente y agitado contra su oído. «Sigue a la derecha». En el muro de piedra, balbuceó. Se adentraron en el bosque. El dosel de robles y pinos centenarios ofrecía un ligero respiro de la lluvia torrencial, pero el suelo era infinitamente peor. Raíces expuestas resbaladizas por el musgo, rocas afiladas y una espesa maleza convertían el suelo del bosque en una carrera de obstáculos. El uniforme de Leora estaba empapado. El fino algodón no ofrecía ninguna protección contra la temperatura en picado. Sus músculos gritaban de protesta.
Sus pulmones ardían mientras arrastraba al heredero de la mafia más adentro en la oscuridad. ¿Por qué? Respiró Leo pesadamente, su cabeza apoyada en el hombro de ella. ¿Por qué haces esto? Eres una empleada. Porque me pagan por limpiar desastres, gruñó Leora, apartando una rama mojada de su camino. Y ahora mismo estás haciendo un desastre enorme en mi turno. A pesar de la pérdida de sangre y el dolor agonizante, una risa débil y cínica escapó del pecho de Leo. ¿Cómo te llamas? Leora. Leora, repitió él, saboreando el nombre. Sí, carraspea, sobrevivimos a esto, te daré un aumento. Si sobrevivimos a esto, renuncio, replicó ella. De repente, el sonido distintivo de motores de alta potencia atravesó el rugido de la tormenta. Leora se congeló, arrastrando a Leo detrás del enorme tronco de una secuoya caída. Montaña abajo, cerca de las puertas principales de la finca, haces de luz halógena blanca y brillante cortaban la lluvia. 3 camionetas negras mates subían a toda velocidad por el sinuoso camino de entrada hacia la casa principal. Los hombres de Samuel, susurró Leo, su voz peligrosamente débil. El equipo de limpieza. Leora observó cómo hombres fuertemente armados salían de los vehículos, sus linternas tácticas cortando la oscuridad como ojos de depredadores. Se abalanzaron sobre las puertas destrozadas de la finca. Solo les llevaría unos minutos encontrar el enorme charco de sangre en el mármol y seguir el rastro que salía hacia el lodo. Tenemos que ir más rápido, dijo Leora, mientras el pánico finalmente envolvía su garganta con sus frías manos. Lo levantó de nuevo. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de pura y desesperada resistencia. Leora perdió su zapato derecho en un sumidero de lodo, pero no se detuvo. Su pie sangraba, cortado por piedras afiladas, pero la adrenalina enmascaraba el dolor. Estaba operando por puro instinto de supervivencia. Cada vez que las rodillas de Leo cedían, lo levantaba de nuevo por las solapas de su traje destrozado, gritándole, manteniéndolo atado a la conciencia por pura fuerza de voluntad. Finalmente, una sombra más oscura que los árboles emergió en la penumbra. La cabaña del jardinero. Era una estructura vieja y ruinosa construida con troncos toscamente tallados, abandonada hacía mucho tiempo por la familia Moretti y cubierta de hiedra agresiva. Leora prácticamente abrió la puerta de madera podrida de una patada y arrastró a Leo adentro, cerrándola de golpe detrás de ellos. El interior olía a polvo, moho y ceniza de madera vieja. Estaba completamente a oscuras, pero estaba seco, y el viento se reducía a un rugido sordo contra las gruesas paredes de madera. Bajó a Leo al polvoriento suelo de tablas. Él ya no respondía en absoluto. Su respiración era terriblemente superficial. «Oye». Leora le dio una bofetada en la mejilla, sus manos resbaladizas por la sangre de él. «Leo, no te mueras ahora. ¿Me oyes? No perdí mi zapato favorito para arrastrar un cadáver por el bosque». Silencio. Leora buscó a tientas en la cabaña oscura, sus manos buscando ciegamente en las paredes y estantes. Sus dedos rozaron un pesado cilindro de metal, una linterna de queroseno antigua. A su lado una caja de cerillas a medio usar. Con manos temblorosas encendió una cerilla. La pequeña llama brilló, iluminando el espacio reducido y olvidado. Encendió la linterna y un cálido resplandor dorado hizo retroceder las sombras. Dirigió la luz hacia Leo. La vista le revolvió el estómago. La pérdida de sangre era catastrófica. La herida en su abdomen supuraba constantemente. Sangre oscura, empapando sus pantalones y las tablas del suelo debajo de él. Si no detenía la hemorragia en los próximos 5 minutos, el heredero del Imperio Moretti se desangraría en un suelo podrido, y ella sería encontrada de pie sobre su cadáver por los hombres que lo cazaban. Leora se quitó el delantal empapado y embarrado. No era doctora. Su conocimiento médico se limitaba a las innumerables horas que había pasado en la unidad de cuidados intensivos, viendo a las enfermeras atender a su hermana. Pero sabía que la presión era lo único que se interponía entre Leo y la muerte. Rasgó su delantal en tiras largas y gruesas. Necesitaba exponer la herida. Agarrando un cuchillo de caza oxidado que encontró en la repisa de la chimenea,
cortó los restos de la costosa camisa italiana de Leo, apartando la tela de su carne destrozada. La bala le había atravesado el costado, fallando los órganos principales por una fracción de pulgada, pero había rozado una vena. Respiró hondo, luchando contra la oleada de náuseas. «Lo siento», le susurró a su forma inconsciente. Tomó el trozo más grueso del delantal de algodón y lo presionó directamente sobre la herida de bala, aplicando todo el peso de su cuerpo detrás de sus manos. El cuerpo de Leo se arqueó violentamente del suelo. Un rugido, un grito gutural salió de su garganta, resonando en las paredes de madera. Sus ojos se abrieron de par en par, salvajes por el dolor insoportable. Sus manos volaron hacia arriba, agarrando las muñecas de Leora, tratando de quitársela de encima. «¡Quédate quieto!», gritó Leora, presionando con más fuerza. «¡Te estás desangrando! ¡Deja de luchar contra mí!». «¡Quema! ¡Carraspea!», jadeó él, sus dedos clavándose dolorosamente en los antebrazos de ella, dejando profundos moratones. «¡Para! ¡No voy a parar!», le gritó ella, su cara a centímetros de la de él. Lágrimas de frustración y miedo asomaron a sus ojos. «Me la debes, arrogante bastardo. Me la estoy congelando. Estoy aterrorizada y te estoy salvando la vida. Así que te vas a quedar ahí y vas a vivir». Algo en su feroz arrebato pareció atravesar su neblina de dolor. El agarre de Leo en sus muñecas se debilitó, sus manos cayeron de nuevo al suelo. Apretó los ojos, su mandíbula tan tensa que los músculos se contraían, y se rindió a la agonía. Durante una hora, Leora no se movió. Mantuvo la presión absoluta, sus brazos temblando, sus hombros ardiendo con ácido láctico. A la parpadeante luz ámbar de la linterna, observaba el subir y bajar de su pecho. Lenta, agónicamente, el aterrador chorro de sangre oscura comenzó a disminuir, el vendaje improvisado de algodón absorbiéndolo y coagulando. Cuando finalmente se atrevió a levantar las manos, la hemorragia se había reducido a un lento goteo. Rápidamente, envolvió las tiras de tela restantes alrededor de su cintura, apretándolas dolorosamente para mantener la almohadilla de presión en su lugar. Hizo lo mismo con la herida de salida más limpia en su hombro. Agotada, Leora se desplomó contra la pared de la cabaña, abrazando sus rodillas. Temblaba violentamente, su ropa mojada pegada a la piel. «Te estás congelando», carraspeó Leo. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos oscuros estaban abiertos, observándola desde el suelo. «Sobreviviré», balbuceó Leora, abrazándose a sí misma. «La chimenea», respiró él, asintiendo débilmente hacia el hogar de piedra. Detrás de los leños, dinero escondido, mantas, primeros auxilios, bourbon. Leora se levantó. Efectivamente, debajo de una losa suelta en el hogar encontró una caja de seguridad impermeable. Dentro había gruesas mantas militares de lana, un completo kit de trauma y una petaca. Sacó las mantas, cubriendo a Leo con dos de ellas antes de envolverse ella misma en una. Abrió el kit de trauma, encontrando gasas y antisépticos adecuados, dándose cuenta con amarga ironía de que los Moretti estaban preparados para la violencia, incluso en sus edificios abandonados. Destapó la petaca y se la llevó a los labios de Leo. Él tomó un sorbo débil, tosiendo mientras el alcohol le quemaba la garganta. Ella tomó un largo trago, el bourbon enviando un muy necesario rastro de fuego líquido a su estómago helado. «Samuel», habló Leo en la silenciosa oscuridad de la cabaña, mientras la tormenta afuera finalmente comenzaba a amainar. «Ha sido la mano derecha de mi padre durante 20 años. Nos traicionó con el sindicato Rossi en Chicago. Quieren los puertos del este. Eliminarme a mí paraliza el plan de sucesión de mi padre». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Leora. «Andas a mi papanín», Leora, mirando la llama de la linterna. «No soy nadie. No quiero saber los secretos de tu familia. El conocimiento en tu mundo hace que la gente muera». Leo giró la cabeza para mirarla. El arrogante príncipe de la mafia había desaparecido, despojado por la vulnerabilidad de la casi muerte. «Porque me salvaste la vida, Leora. En mi mundo, la sangre se paga con sangre, y la lealtad es la única moneda que importa.
Ya no eres una don nadie. Eres la chica que sacó a un Moretti de la tumba. Leora cerró los ojos. Una profunda sensación de pavor se apoderó de ella. No solo había salvado a un hombre, se había atado a un monstruo. Las horas pasaron. La tormenta agotó su furia. Los vientos aulladores se desvanecieron en una llovizna constante y silenciosa. Leora se mantuvo despierta, cambiando los vendajes de Leo con los suministros del kit, escuchando cómo su respiración se estabilizaba. Cuando la primera luz gris y anémica del amanecer comenzó a colarse por las grietas de las paredes de la cabaña, un nuevo sonido rompió la paz de la mañana. El pesado y rítmico golpeteo de las aspas de un helicóptero cortó el denso aire de la montaña. El sonido se hizo ensordecedoramente fuerte, haciendo vibrar las tablas del suelo de la cabaña antes de que el motor se apagara y se quedara suspendido en algún lugar muy cercano. Le siguió el crujido de neumáticos pesados sobre la grava, perros ladrando y hombres gritando. Leora se acercó a la pequeña y sucia ventana, limpiando la condensación. Abajo, en el claro cerca del borde del bosque, un enorme helicóptero Sikorsky negro mate había aterrizado. A su alrededor había una armada de camionetas blindadas. Docenas de hombres con equipo táctico negro y rifles de asalto de grado militar pululaban por la línea de árboles. Y caminando a la cabeza del grupo, flanqueado por enormes perros de ataque, había un hombre que dominaba el aire a su alrededor. Dominic Moretti, el Don, llevaba un abrigo negro a medida, su pelo plateado impecable a pesar del aire húmedo, su rostro una máscara de aterradora y fría furia. Estaba siguiendo el rastro de sangre. Venían directamente hacia la cabaña. «Leo», susurró Leora con la voz temblorosa, «tu padre está aquí». Leo intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor cuando las costras frescas se estiraron. «Abre la puerta, Leora. Ponte en la luz. Deja que vean mi cara antes de que disparen». Leora se dirigió a la puerta. Sus manos temblaban mientras abría el pesado cerrojo de hierro. Abrió la puerta, saliendo al porche en descomposición hacia el frío y brumoso amanecer. Una docena de miras láser pintaron instantáneamente su pecho. Pequeños puntos rojos danzaban sobre su uniforme roto y ensangrentado. Los perros de ataque gruñeron, tensando sus pesadas correas de cuero. Dominic Moretti se detuvo a 3 metros del porche, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hijo pero infinitamente más fríos, fijos en Leora. Miró la sangre que empapaba su ropa, su pie descalzo y cortado, el cuchillo de caza aún sujeto sin fuerza en su mano derecha. No vio a una salvadora, vio una variable, un testigo, una responsabilidad. Levantó la mano lentamente, 2 dedos apuntando directamente a Leora. «Aseguren el perímetro». La voz de Dominic retumbó, profunda y ronca. Miró al capitán de su guardia y dijo, «Péguenle un tiro en la cabeza». Sin testigos. El coro metálico de una docena de rifles de asalto Heckler y Koch HK 416 quitando sus seguros fue que un sonido que Leora nunca olvidaría. Fue agudo, clínico y totalmente desprovisto de piedad. Los puntos láser rojos se agruparon sobre su corazón, una constelación mortal contra la tela empapada de sangre de su uniforme de empleada. No cerró los ojos. Si iba a morir en el porche podrido de una cabaña abandonada, después de sobrevivir la noche más larga de su vida, iba a mirar al diablo a la cara. La expresión de Dominic Moretti no cambió. Era un hombre acostumbrado a borrar problemas, y a sus ojos, Leora no era más que una variable que no podía ser controlada. El capitán de la guardia, un hombre enorme con una mandíbula llena de cicatrices, apoyó el dedo en el gatillo. «Esperen». La palabra fue apenas un carraspeo, débil y entrecortado, pero llevaba la autoridad absoluta de un linaje. Desde las sombras del interior de la cabaña, Leo Moretti se arrastró hasta la puerta. Se aferraba al marco de la puerta con los nudillos blancos, su rostro del color de la ceniza. La gruesa manta de lana colgaba precariamente de sus hombros, dejando al descubierto los vendajes improvisados y empapados de sangre que Leora había hecho. Cada respiración que tomaba parecía una tarea agonizante, pero sus ojos oscuros estaban fijos en un duelo mortal con su padre. «Ordénales que se detengan, papá», ordenó Leo, su voz ganando una fracción de su habitual tono de mando.
Carraspea. La fría fachada de Dominic se resquebrajó por una fracción de segundo, un destello de alivio en sus ojos antes de que el despiadado Don resurgiera. No bajó la mano, pero hizo un sutil movimiento de muñeca. Al instante, los rifles bajaron, los puntos rojos desaparecieron del pecho de Leora. La repentina ausencia de los láseres se sintió como un peso físico que se levantaba de sus costillas. Leonardo. Dominic dio un paso adelante, sus pesadas botas de cuero crujiendo sobre la grava. Ignoró a Leora por completo, su atención centrada en su maltratado heredero. Encontramos la finca violada. 6 de nuestros hombres muertos en el vestíbulo. Samuel ha desaparecido. Samuel abrió las puertas, dijo Leo con voz ahogada, sus rodillas cediendo ligeramente. Leora instintivamente extendió la mano, agarrando su bíceps ileso para estabilizarlo. Los ojos de Dominic se clavaron en su mano, siguiendo el gesto familiar con un cálculo depredador. Nos vendió al sindicato Rossi. Quieren los puertos de la costa este. Envió un escuadrón de sicarios para acabar conmigo. ¿Y la chica? La voz de Dominic era como piedras moliéndose. Miró a Leora como si fuera una mancha en sus zapatos. ¿Por qué una empleada está de pie sobre ti con un cuchillo de caza? Porque me cargó media milla a través de una tormenta del noreste. Evitó que me desangrara en este suelo y me mantuvo respirando hasta que llegaste, afirmó Leo, sin apartar la mirada de la de su padre. Ella sabe lo de Samuel, sabe lo de los Rossi. Me salvó la vida. Dominic guardó silencio. El viento agitaba su pelo plateado mientras sopesaba la balanza de la lealtad y la responsabilidad. En la Cosa Nostra, una deuda de vida era un vínculo sagrado e inquebrantable. Pero un civil con conocimiento íntimo de la guerra de sindicatos era un riesgo catastrófico. Ha visto demasiado, dijo Dominic en voz baja, el peligro en su tono inconfundible. Es un cabo suelto, Leo. ¿Sabes cómo manejamos los cabos sueltos? Es mi cabo suelto, replicó Leo. El esfuerzo le costó caro mientras tosía. Sangre fresca manchaba sus pálidos labios. Le di mi palabra. Ella está bajo mi protección. Si le pones una bala, primero me la pones a mí. Un silencio tenso y sofocante descendió sobre el claro. Los guardias armados se movieron incómodos, atrapados en el fuego cruzado de los hombres más poderosos de la costa este. Leora permaneció inmóvil, su corazón latiendo salvajemente. Era un peón en un tablero que ni siquiera sabía jugar. Su vida pendía del terco orgullo de un príncipe de la mafia sangrante. Finalmente, Dominic asintió bruscamente. Suban a mi hijo al helicóptero ahora. El caos estalló. 2 paramédicos vestidos con equipo táctico negro corrieron hacia el porche llevando una camilla plegable. Apartaron a Leora con una eficiencia despiadada, subiendo a Leo a la lona y asegurándolo. Mientras lo levantaban, Leo extendió la mano, sus dedos ensangrentados buscando a ciegas hasta que atraparon la muñeca de Leora. «¡Tráiganla! ¡Carraspea!», ordenó Leo a los paramédicos, sus ojos cerrándose. «No se aparta de mi vista. ¡Muévete!». Uno de los guardias le ladró a Leora, empujándola con una mano pesada en la espalda. Fue impulsada hacia adelante, su pie descalzo y cortado ardiendo contra el suelo frío. La condujeron hacia el enorme helicóptero Sikorsky S-76, el rugido ensordecedor de los rotores ahogando sus protestas. La empujaron al lujoso interior de cuero, forzándola a sentarse en un asiento frente a la camilla donde los médicos ya estaban colgando bolsas de sangre o negativo y cortando el resto del traje destrozado de Leo. Mientras el helicóptero despegaba, dejando atrás las ensangrentadas Catskills, Leora miró por la ventana. Había sobrevivido a la tormenta, pero al mirar a los hombres sombríos y fuertemente armados que la rodeaban, se dio cuenta de la aterradora verdad. No había escapado de la pesadilla. Acababa de ser secuestrada al corazón de ella. Leora se despertó con el pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco y el olor a sábanas caras y estériles. Parpadeó contra la dura luz del sol que entraba por ventanas del suelo al techo. Sentía el cuerpo pesado, la mente nublada por los sedantes. A medida que su visión se aclaraba, se dio cuenta de que no estaba en un hospital.
Al menos no en uno normal. La habitación era enorme, decorada en grises apagados y acero cepillado, pareciendo más una suite de lujo en un ático que una instalación médica. A través del cristal podía ver el inconfundible horizonte de Manhattan, el extenso rectángulo verde de Central Park extendiéndose abajo. Estaba en una cama, con una vía intravenosa pegada de forma segura al dorso de su mano. Su uniforme destrozado y ensangrentado había desaparecido, reemplazado por un pijama de seda increíblemente suave. Su pie derecho había sido limpiado, suturado y vendado profesionalmente. El pánico, frío y agudo, atravesó la neblina inducida por las drogas. Sophie. Leora se arrancó la vía intravenosa de la mano, ignorando la repentina gota de sangre, y balanceó las piernas fuera de la cama. Tenía que llegar a Albany. El tratamiento de diálisis de Sophie estaba programado para el martes. Si Leora faltaba a un turno, no podrían pagar a la clínica. No le aconsejaría movimientos bruscos, señorita Higgins. Los sedantes tardan un tiempo en eliminarse del sistema. Leora saltó, girando hacia la esquina de la habitación. Sentado en un lujoso sillón de cuero, con una tableta en la mano, había un hombre que no reconoció. Era joven, tal vez de 30 años, con un traje azul marino a medida que gritaba Wall Street, pero su postura y la mirada fría y sin vida pertenecían por completo a la Hampa. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?», exigió Leora con la voz ronca. Agarró una pesada jarra de agua de cristal de la mesita de noche, sosteniéndola como un arma. El hombre no se inmutó. Dejó lentamente la tableta. «Mi nombre es Mateo. Está en un piso privado y seguro de una instalación médica en el Upper East Side, propiedad de la familia Moretti. Ha estado dormida durante 48 horas. ¿48 horas? Leora dejó caer la jarra. Se hizo añicos contra el suelo de madera, el agua formando un charco alrededor de sus pies descalzos. «Mi hermana. Tengo que llamar a mi hermana. Está en el centro médico de Albany. Necesita...» «Sophie Higgins», interrumpió Mateo suavemente. 19 años, diagnosticada con insuficiencia renal en etapa 4. Actualmente en la lista de trasplantes, esperando un donante compatible. Deuda médica acumulada de aproximadamente $84,000. Leora sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿Cómo sabes eso?». La pesada puerta de roble de la suite se abrió antes de que Mateo pudiera responder. Dominic Moretti entró en la habitación. A la luz prístina del ático, sin la lluvia y la oscuridad, el don parecía aún más imponente. Llevaba un traje Brioni de color carbón. Cada centímetro de él era el de un multimillonario intocable. Pero el aura de violencia se aferraba a él como una colonia barata. «Sabemos todo sobre ti, Leora», dijo Dominic, caminando lentamente hacia ella, su pesado bastón golpeando el suelo. «Sabemos que dejaste la escuela de enfermería para cuidar a tu hermana. Sabemos que tienes 3 trabajos para evitar que los cobradores de deudas embarguen tu apartamento. Eres una joven muy trabajadora y muy desesperada. No te atrevas a tocarla», siseó Leora, su instinto maternal por su hermana superando su miedo al jefe de la mafia. «Salvé a tu hijo. Me debes una, y siempre pago mis deudas», respondió Dominic suavemente. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un grueso sobre de color crema, arrojándolo a los pies de la cama. «La deuda médica de Sophie en el Albany Med ha sido pagada en su totalidad. Su nombre ha sido movido a la cima del registro de donantes privados. Hemos asegurado a los mejores nefrólogos del estado para su cuidado. No le faltará de nada». Leora miró el sobre. Era todo por lo que había rezado, todo por lo que se había partido la espalda, fregando suelos para conseguir. Era un milagro envuelto en una pesadilla. «¿Cuál es el truco?», preguntó con la voz temblorosa. «El truco, señorita Higgins, es que usted está muerta». Leora retrocedió un paso. «¿Qué?». Dominic hizo un gesto a Mateo, quien tomó su tableta y deslizó la pantalla, girándola hacia Leora. Era un informe de noticias local de Albany. El titular decía: «Trágico accidente de carretera, se cobra la vida de una mujer local». Debajo había una foto del oxidado Honda Civic de Leora, completamente irreconocible, envuelto alrededor de un pilar de hormigón en la Interestatal 87. «Tu coche derrapó en la carretera durante la tormenta»,
explicó Dominic, su tono completamente desapegado. El incendio resultante hizo que los registros dentales fueran la única forma de identificación. Una pérdida trágica. Fingiste mi muerte, susurró Leora, el horror ahogándola. ¿Por qué? Te dije que no diría nada. No me importan tus guerras de mafias. No se trata de lo que a ti te importa. Se trata de tener una ventaja. Una nueva voz entró en la habitación. La puerta contigua se abrió y entró Leo. Se veía infinitamente mejor que en la cabaña, aunque se movía con una cautela rígida y calculada. Vestía pantalones oscuros y una camisa de vestir negra desabrochada en el cuello, ocultando los vendajes debajo. Miró a su padre, un músculo temblando en su mandíbula, antes de volver sus ojos oscuros hacia Leora. Samuel sabe que estuviste en la finca, dijo Leo, su voz más suave que la de su padre, pero con una corriente subterránea de tensión letal. Accedió a los registros de seguridad antes de huir. Sabe que una empleada llamada Leora Higgins era la única que quedaba en el ala oeste. Sabe que me sacaste de allí. ¿Y qué? Gritó Leora, sintiéndose como un animal atrapado. Samuel es un pragmático, continuó Leo acercándose a ella. Fracasó en matarme, lo que significa que es un hombre muerto andante. Su única jugada ahora es averiguar qué sé, cuál es el plan de represalia de mi padre. Eres la única persona que estuvo conmigo durante 6 horas en esa cabaña. Samuel cree que podría haberte contado algo. Si vuelves a tu apartamento en Albany, los hombres de Samuel te llevarán. Te torturarán para averiguar lo que sabes. Y cuando se den cuenta de que no sabes nada, te matarán y matarán a tu hermana solo para atar el cabo suelto. Leora se dejó caer en el borde del colchón, cubriéndose la cara con las manos. La jaula dorada se había cerrado a su alrededor. Fingir tu muerte era la única manera de proteger a Sophie, dijo Leo, su tono suavizándose ligeramente. Mientras el mundo crea que estás muerta, Samuel no tiene ninguna razón para buscar a tu hermana. Ella está a salvo. ¿Y qué hay de mí? Leora levantó la vista, las lágrimas nublando su visión. ¿Se supone que debo quedarme encerrada en esta torre para siempre? ¿Como un fantasma? Estás bajo mi protección, repitió Leo el voto que había hecho en el bosque. Te quedarás aquí en este ático. Tendrás todo lo que necesites, pero no puedes irte. No puedes contactar a tu hermana hasta que le meta una bala en el cráneo a Samuel Reed y desmantele el sindicato Rossi. Perteneces a la familia Moretti. Dominic se dio la vuelta, su bastón haciendo clic contra el suelo. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Mateo. Leo, tenemos un consejo de guerra en 1 hora. El don salió de la habitación, dejando a Leora sola con el heredero cuya vida había comprado con su propia libertad. Leo se quedó allí un largo momento, observando las lágrimas silenciosas que corrían por las mejillas de Leora. Dio un paso adelante, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó algo pequeño y metálico, colocándolo suavemente en la mesita de noche junto al cristal roto. Era una radio nueva de alta gama, idéntica a la que había perdido en la sangre sobre el suelo de mármol. «Te debo una radio nueva», dijo Leo en voz baja, «y un aumento». Se dio la vuelta y salió, la pesada puerta haciendo clic al cerrarse detrás de él, encerrando a Leora en su nueva e irreconocible vida. 6 semanas. Durante 42 días, Leora Higgins existió solo dentro de los 370 metros cuadrados de acero cepillado, vidrio a prueba de balas y cuero importado de la casa de seguridad de los Moretti. Para el estado de Nueva York, eran cenizas esparcidas en un funeral a ataúd cerrado pagado por la ciudad. Para el mundo, era una tragedia rápidamente olvidada. Pero dentro de la jaula dorada posada sobre Manhattan, era el secreto mejor guardado del sindicato. Sus días se medían en un lujo agonizante. Mateo, el sicario de ojos muertos disfrazado de conserje, se aseguraba de que tuviera de todo, desde comida para llevar con estrellas Michelin hasta suéteres de cachemira. También se aseguraba de que nunca cruzara el umbral de la puerta principal. El ascensor requería un escaneo biométrico que Leora no poseía. Era un fantasma que rondaba el purgatorio de un multimillonario. El único salvavidas que tenía para su humanidad era la elegante tableta negra que Mateo había deslizado silenciosamente
en la isla de la cocina durante la segunda semana. Tenía una sola función, una transmisión en vivo segura y encriptada a una suite de recuperación privada en el centro médico de Albany. Leora pasaba horas sentada en el sofá de terciopelo, con las carraspea, rodillas pegadas al pecho, viendo a Sophie dormir. La cirugía había sido un éxito. Las ojeras oscuras y enfermizas bajo los ojos de su hermana menor se estaban desvaneciendo, reemplazadas por un rubor saludable que Leora no había visto en años. Los Moretti habían cumplido su oscura promesa. Sophie estaba rodeada de la mejor atención médica que el dinero y la intimidación podían comprar. Pero ver a su hermana llorar por la noticia de la muerte de Leora había roto algo fundamental dentro del alma de Leora. Había cambiado su vida por la de Sophie, pero el costo era un dolor sofocante y aislado. Su única otra compañía era Leo. El heredero de la mafia visitaba el ático cada tercera noche, generalmente mucho después de la medianoche. Se estaba curando. La rigidez en su postura se desvanecía lentamente a medida que las heridas de bala se cerraban. Su dinámica era una mezcla volátil de captor y cautiva, salvador y salvada. Estaban unidos por la sangre derramada en el suelo de mármol de la finca Blackwood, una atadura invisible que crepitaba con una tensión tácita. Él llegaba oliendo a whisky caro, a la fría lluvia de la ciudad y al sabor metálico de la pólvora. Un sombrío recordatorio de que una guerra se libraba en las calles de abajo para vengar las mismas heridas que ella había vendado. Estás mirando el horizonte de nuevo. La profunda voz de barítono de Leo rompió el silencio del ático un martes por la noche. Dejó caer un pesado dossier de cuero sobre la mesa de café de cristal y se aflojó la corbata de seda, exhausto. Si miras lo suficientemente fijamente, podrías quemar un agujero en el cristal. Estoy mirando un mundo en el que solía vivir, respondió Leora sin darse la vuelta. Apoyó la frente contra el cristal frío. Antes de cometer el error de recogerte del lodo, ¿echas de menos fregar suelos por el salario mínimo? Leo se acercó, deteniéndose justo detrás de ella. El calor que irradiaba su gran cuerpo era palpable. Echo de menos respirar aire que no le pertenezca a tu padre, replicó ella, girándose para enfrentarlo. Sus ojos ardían con una ira feroz y reprimida. Sophie le preguntó hoy a la enfermera si podía visitar mi tumba cuando le den el alta. ¿Sabes lo que es ver a la persona que más amas llorar tu muerte mientras tú estás aquí comiendo trufas? La mandíbula de Leo se tensó. Eso la mantiene con vida, Leora. Los hombres de Samuel torturaron hasta la muerte a 3 de los lugartenientes de mi padre la semana pasada, tratando de encontrar mi ubicación. Si supieran que estás viva, le arrancarían la piel a Sophie para llegar a ti. Entonces encuéntralo, gritó Leora, empujando sus manos contra el pecho de él. Encuentra a Samuel y termina con esto. Me prometiste que esto era temporal. Leo no se inmutó ante su golpe. Levantó la mano, sus grandes y callosas manos envolviendo suavemente sus muñecas, deteniendo su asalto. Sus ojos oscuros se suavizaron, trazando las líneas exhaustas de su rostro. Es un fantasma, Leora. Conoce nuestro libro de jugadas. Conoce cada casa de seguridad, cada fachada, cada policía corrupto en nuestra nómina. Está usando los recursos del sindicato Rossi para mantenerse completamente fuera del radar. Hasta que cometa un error, estamos cazando sombras. Leora se congeló, su pulso martilleando contra el agarre de Leo. Conoce cada casa de seguridad. Suéltame, susurró, su mente corriendo de vuelta a la finca Blackwood. Se liberó las manos y caminó hacia la isla de la cocina. ¡Samuel! Samuel vivía en la finca, en la casa de carruajes detrás del garaje principal. Mis hombres registraron la casa de carruajes la mañana después de la tormenta, dijo Leo, observándola con atención. Estaba impecable. No dejó ni un solo recibo o disco duro. Tus hombres no saben cómo limpiar, dijo Leora, volviéndose hacia él, con los ojos agudos. Yo sí. Me encargaban de la limpieza profunda de sus aposentos una vez al mes. Samuel era paranoico. Tenía un humidor hecho a medida en su oficina, pero no fumaba puros. Odiaba el olor. Se quejaba a la señora Gable del humo de la oficina del Don todo el tiempo. Leo frunció el ceño cruzando la habitación para pararse frente a ella.
¿Por qué un hombre que odia el humo tendría un humidor? Porque no era para puros, dijo Leora, su voz bajando a un susurro urgente. Cada vez que lo desempolvaba, notaba que el peso no era el correcto, y el medidor de humedad era falso. La aguja nunca se movía, ni siquiera en medio de un verano húmedo. Es una caja fuerte biométrica, Leo, integrada en la carpintería. Toda la actitud de Leo cambió. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por el depredador letal y calculador que ella había arrastrado por el bosque. Una caja fuerte localizada, no en la red digital. Si estaba negociando un trato con los Rossi, no lo confiaría a un servidor en la nube. Mantendría los libros de contabilidad físicos y los contactos de teléfonos desechables cerca. Sacó su teléfono, ya marcando. Mateo, prepara un equipo de asalto. Volvemos a las Catskills. Miró a Leora, una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su rostro. Acabas de encontrar a nuestro fantasma. Espera. Leora lo agarró del brazo cuando se giró para irse. Si encuentras su ubicación, si lo matas, la amenaza desaparece. Samuel está muerto. Los Rossi pierden a su hombre de adentro. Sí, confirmó Leo, sus ojos fijos en los de ella. Entonces quiero una promesa, exigió Leora, su voz temblorosa pero resuelta. Cuando Samuel esté muerto, recupero mi vida. Me dejas salir por esas puertas del ascensor y nunca vienes a buscarme. Leo la miró fijamente. Por un segundo fugaz, algo parecido a la tristeza brilló en sus ojos oscuros, rápidamente enmascarado por su estoicismo habitual. Tienes mi palabra. En el momento en que Samuel Reed dé su último aliento, Leora Higgins volverá de entre los muertos. El humidor contenía exactamente lo que Leora dijo que contendría. Debajo de un fondo falso, los hombres de Leo encontraron un disco duro fuertemente encriptado y un libro de contabilidad físico que detallaba la traición de Samuel. A los mejores hackers de la familia Moretti les llevó menos de 12 horas descifrar la encriptación. Samuel no se escondía en una fortaleza. Se escondía a plena vista, operando desde un astillero fuera de servicio en Red Hook, Brooklyn, utilizando el ruido y el caos del muelle industrial para enmascarar sus movimientos. La redada estaba programada para las 2 de la madrugada. Leora se había negado a quedarse en el ático. Había luchado contra Leo con una ferocidad que la sorprendió incluso a ella, amenazando con romper todas las ventanas de la suite hasta que llegara la policía si la dejaba atrás. Necesitaba saber que había terminado. Necesitaba ver la puerta de la jaula abrirse. A regañadientes, Leo le había permitido entrar en el centro de comando móvil. Una furgoneta de comunicaciones negra mate fuertemente blindada, estacionada a 3 manzanas del astillero. Se sentó rodeada de monitores brillantes, con un chaleco de Kevlar sobre un suéter negro y unos auriculares sobre las orejas. Mateo se sentó a su lado, una pistola con silenciador descansando casualmente en su regazo, sus ojos escaneando las cámaras de imagen térmica. A través de la frecuencia de radio, Leora escuchó la sinfonía organizada y aterradora de un golpe de la mafia. Perímetro asegurado, crepitó una voz ronca en su oído, avanzando hacia el almacén principal. Copiado, respondió la voz de Leo, tranquila y escalofriantemente desapegada. Tómenlos vivos si pueden. Samuel es mío. Durante 10 minutos, solo se escuchó el sonido de botas pesadas sobre el hormigón y el ocasional y apagado sonido de disparos con silenciador, mientras los guardias del perímetro de Samuel eran eliminados sistemáticamente. Las manos de Leora temblaban, agarrando el borde de la consola de metal. Esta era la brutal realidad del mundo en el que se había estrellado. Un mundo donde las vidas humanas se borraban en la oscuridad sin pensarlo 2 veces. De repente, la radio estalló en caos. ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡En el segundo piso!, gritó un guardia por el comunicador, seguido por el rugido ensordecedor de armas automáticas. Sabían que veníamos. Es una trampa. Mateo maldijo violentamente en italiano, sus dedos volando sobre los teclados, mostrando las cámaras internas del almacén que sus hackers acababan de violar. Las pantallas se iluminaron con caóticas imágenes de visión nocturna. «¡Leo!», gritó Leora al micrófono.
Leo, ¿me copias? Estática, luego una respiración entrecortada. Copio. Tenían cables trampa en la sala de servidores. Estamos atrapados en el pasillo oeste. Leora miró los monitores. Vio las firmas térmicas de los pistoleros del sindicato Rossi pululando por el edificio. Pero sus ojos captaron algo más. Una sola firma térmica alejándose del tiroteo, deslizándose por una escalera de incendios exterior oxidada hacia los muelles. Se dirigía hacia una lancha rápida, elegante y sin luces, atada al muelle. Mateo. Leora señaló frenéticamente la pantalla. Mira, alguien está corriendo. Carraspea. Mateo se inclinó. Ese es Samuel. Está abandonando a sus hombres. Se está escapando hacia el agua. Activó su radio. Jefe, el objetivo está huyendo por la escalera de incendios del lado este. Se dirige a los muelles. Estoy aislado. Leo gruñó por encima del intenso tiroteo de fondo. No puedo romper el fuego de su presión. Si sube a ese barco, lo perdemos en aguas internacionales. Leora no pensó. Actuó con el mismo instinto desesperado y cegador que la había obligado a arrastrar a un hombre sangrante por el lodo. Samuel era su único boleto a la libertad. Si escapaba, ella seguiría siendo un fantasma para siempre. Antes de que Mateo pudiera detenerla, Leora golpeó el botón de apertura de la puerta de la furgoneta, lanzándose a la helada noche de Brooklyn. ¡Leora! ¡No!, gritó Mateo, lanzándose hacia ella, pero ya estaba corriendo por el callejón, sus botas golpeando el asfalto mojado. Recordaba el diseño del astillero por las imágenes de dron que Mateo le había mostrado antes. Se abrió paso por un estrecho hueco entre dos contenedores de envío. Sus pulmones ardían, el sonido del tiroteo resonando en las paredes de acero corrugado a su alrededor. Salió al muelle de madera justo cuando Samuel Reed llegaba al final del mismo. Era un hombre alto y demacrado, que llevaba una pesada bolsa de lona, su rostro iluminado por la luz de la luna que se reflejaba en el agua oscura. Arrojó la bolsa a la lancha rápida y se giró para desatar el cabo de amarre. ¡Samuel!, gritó Leora, su voz rasgando el aire salado. Samuel se dio la vuelta bruscamente, sacando un pistolón de su funda de hombro con una velocidad aterradora. Apuntó directamente al pecho de Leora, congelándola en el sitio. Entrecerró los ojos en la penumbra, sus ojos se abrieron de par en par en absoluto shock al reconocer el rostro de la mujer muerta. «Tú», respiró Samuel, su arma firme. «La empleada», Dominic le dijo a las familias que te quemaste en un accidente de coche. Mintió, jadeó Leora, dando un paso adelante, el miedo completamente eclipsado por una rabia cegadora. «Y por tu culpa, no he visto a mi hermana en 2 meses. Estoy muerta por tu culpa». Samuel soltó una risa áspera y seca. «Eres una fantasmita valiente, pero estás desarmada. ¿De verdad corriste hasta aquí solo para gritarme antes de que te dispare?» «No vine a dispararte», dijo Leora, su voz bajando a una calma mortal. Metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña radio metálica que Leo le había dado en el ático. La levantó, presionando el botón de transmisión. «Vine a mantenerte distraído». El rostro de Samuel perdió todo color, se giró hacia las sombras del almacén. Leo Moretti salió de detrás de una pila de palés de madera, su rifle táctico levantado y apuntando al pecho de Samuel. Estaba cubierto de polvo, de yeso y sangre, nada de ello suyo, y sus ojos ardían con la furia de un príncipe traicionado. «Se acabó, Samuel», dijo Leo, su voz resonando sobre las olas que golpeaban. Samuel miró de Leo a Leora, dándose cuenta de que había sido superado por un multimillonario y su ama de llaves. Con un gruñido de pura desesperación, levantó su arma hacia Leora, decidiendo llevarse el premio del don con él. Nunca apretó el gatillo. Leo disparó 2 veces. Las balas silenciadas alcanzaron a Samuel directamente en el pecho. La fuerza arrojó al traidor hacia atrás, fuera del muelle. Cayó al agua oscura con un fuerte chapoteo. Las ondas fueron rápidamente tragadas por la corriente del East River. El silencio descendió sobre los muelles, salvo por el lejano ulular de las sirenas de la policía que respondían al tiroteo en el almacén. Leora se quedó inmóvil, mirando el agua oscura. Había terminado. El hombre del saco estaba muerto. La deuda estaba pagada.
Leo bajó su rifle, caminando lentamente por el muelle hasta pararse frente a ella. Extendió la mano, tocando suavemente su mejilla, su pulgar apartando una lágrima rebelde. No se había dado cuenta de que la había derramado. No deberías haber salido corriendo, susurró, su voz cargada de una emoción que rara vez se permitía mostrar. Podrían haberte matado. Tenía que asegurarme de que cumplieras tu promesa. Leora levantó la vista hacia sus ojos oscuros. La lluvia comenzó a caer de nuevo, una suave niebla que reflejaba la noche en que se conocieron. Leo asintió lentamente, su mano cayendo de su rostro. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó un sobre grueso, entregándoselo. Nuevo pasaporte, tarjeta de seguridad social, un número de cuenta bancaria con suficiente dinero para comprar una casa en un suburbio tranquilo, lejos de Nueva York. A tu hermana le dan el alta mañana. Eres una mujer libre, Leora Higgins. Leora tomó el sobre. Se sentía increíblemente pesado. Esto era todo por lo que había luchado. Podía irse ahora mismo, desaparecer en una vida cómoda, segura y mundana. Nunca más tendría que fregar un suelo o mirar por encima del hombro. Miró a Leo. Vio la violencia en él, el mundo oscuro que gobernaba, la sangre que mancharía para siempre sus manos. Pero también vio al hombre que la había protegido, el hombre que le había dado un futuro a su hermana, el hombre cuyo corazón latía firmemente bajo sus manos en el suelo de una cabaña en ruinas. Leora miró el sobre, luego de nuevo al príncipe de la mafia. Lenta, deliberadamente, rompió el sobre por la mitad, dejando que los pedazos revolotearan de sus manos y cayeran al agua oscura de abajo. Los ojos de Leo se abrieron de par en par en genuino shock. ¿Qué estás haciendo? Te di una salida. Lo sé, dijo Leora, acercándose a él, la distancia entre ellos desapareciendo. Pero ya no quiero ser un fantasma y no quiero ser una empleada. Te salvé la vida, Leo Moretti, lo que significa que ahora me pertenece. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Leo, una mezcla de puro peligro y profunda reverencia. La rodeó con su brazo por la cintura, atrayéndola contra su pecho. Eres una mujer increíblemente peligrosa, Leora. No tienes ni idea, susurró ella de vuelta. La tormenta que devastó las Catskills había barrido la antigua vida de Leora Higgins, pero no la había destruido. La había forjado. Lo que comenzó como un acto de humanidad desesperada, una empleada arrastrando a un monstruo sangrante del lodo, evolucionó hacia un peligroso juego de supervivencia, lealtad y poder innegable. Leora no solo sobrevivió al AMPA, aprendió a navegar sus traicioneras corrientes. Eligió no alejarse de la oscuridad, sino estar al lado del hombre que la gobernaba, no como una cautiva, sino como una igual. La invisibilidad de su pasado se había ido para siempre. Ya no era solo la chica que limpiaba la sangre del mármol, era la mujer que decidía qué sangre se derramaría.